La Primera Guerra Mundial fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Fue uno de los eventos más importantes del siglo XX, y sus consecuencias todavía se sienten hoy en día. Durante la Primera Guerra Mundial murieron alrededor de 17 millones de personas y más de 20 millones resultaron heridas. Además, la guerra tuvo un impacto significativo en la economía mundial, la política y la sociedad. En este video se explorarán los secretos y misterios de este acontecimiento, se detallarán los hechos realmente importantes, veremos las fechas y los lugares relevantes, y conoceremos los nombres de los personajes históricos que fueron clave en la historia. Empecemos. Causas de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo múltiples causas, tanto a largo como a corto plazo. Una de las causas a largo plazo fue la rivalidad imperialista entre las principales potencias europeas. Alemania, Francia, Gran Bretaña y Rusia compitieron por el control de las colonias y los mercados mundiales. Esta rivalidad llevó a una carrera armamentística que aumentó las tensiones entre los países. Otra de ellas a largo plazo fue la existencia de alianzas militares. En 1882, Alemania, Austria-Hungría e Italia firmaron la Triple Alianza. En respuesta, Francia, Gran Bretaña y Rusia formaron la Triple Entente en 1907. Estas alianzas hicieron que cualquier conflicto entre dos países pudiera desencadenar una guerra en toda Europa. Pero la situación inmediata de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque austrohúngaro Franz Ferdinand en Sarajevo, el 28 de junio de 1914. El asesinato fue llevado a cabo por un miembro del grupo serbio nacionalista Mano Negra. Austria-Hungría culpó a Serbia por el homicidio y declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Desarrollo de la guerra. La Primera Guerra Mundial se desarrolló en tres fases. Durante la primera fase, que tuvo lugar entre 1900 y 1915, Alemania intentó rápidamente conquistar Francia antes de que Gran Bretaña y Rusia pudieran movilizar sus ejércitos. Esta guerra se conoció como el Plan Schlieffen. Sin embargo, el plan fracasó cuando el ejército alemán fue detenido en la batalla del Marne en septiembre de 1914. Durante la segunda fase, que tuvo lugar entre 1915 y 1917, la guerra se estancó en una serie de trincheras a lo largo del frente occidental. Los avances eran mínimos y las bajas eran extremadamente altas. En 1916 tuvo lugar la Batalla del Somme, una de las batallas más sangrientas de la guerra, que resultó en más de 1 millón de bajas. En la tercera fase, que tuvo lugar en 1917 y 1918, los Estados Unidos entraron en la guerra del lado de los aliados, lo que cambió el equilibrio del poder. Y en noviembre de 1918, los aliados obligaron a Alemania a firmar el armisticio de Compiègne, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial. Los secretos y misterios. La Primera Guerra Mundial estuvo llena de secretos y misterios. Muchos de ellos siguen sin resolverse hoy en día. A continuación se detallan algunos de los más importantes. Zimmermann Telegram. En 1917, el gobierno alemán envió un telegrama al gobierno mexicano ofreciéndole apoyo para recuperar los territorios perdidos en la guerra México-Estados Unidos, a cambio de su apoyo en caso de que Estados Unidos entrara en la guerra. El telegrama fue interceptado y descifrado por los británicos y compartido con los Estados Unidos. La publicación del telegrama en la prensa estadounidense ayudó a cambiar la opinión pública estadounidense a favor de la entrada en la guerra. Mata Hari. Mata Hari fue una famosa espía holandesa que trabajó para ambos bandos durante la Primera Guerra Mundial. Fue arrestada por los franceses en 1917 y acusada de espiar para los alemanes. Fue condenada a muerte y ejecutada por un pelotón de fusilamiento en 1917. A pesar de la popularidad de Mata Hari, aún no se sabe si fue realmente una espía o simplemente una mujer ambiciosa que disfrutaba de la atención de los hombres poderosos. Batalla de Jutlandia. La batalla de Jutlandia fue la batalla naval más grande de la Primera Guerra Mundial y tuvo lugar el 31 de mayo de 1916 en el Mar del Norte. La batalla fue entre la flota británica y la flota alemana y fue considerada como un empate estratégico. Sin embargo, se ha debatido mucho sobre quién ganó realmente la batalla y si fue un punto de inflexión en la guerra. Batalla de Gallipoli. La batalla de Gallipoli fue una campaña fallida de los aliados para tomar el control del estrecho de los Dardanelos y abrir una nueva ruta de suministro a Rusia. La campaña tuvo lugar entre 1915 y 1916 y resultó en una derrota para los aliados. Se ha debatido mucho sobre quién es responsable del fracaso de la campaña y si fue un error estratégico. Hombres perdidos de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, miles de hombres desaparecieron sin dejar rastro. Se cree que muchos de ellos murieron en el campo de batalla y nunca fueron identificados o enterrados adecuadamente. Sin embargo, también hay teorías de que algunos de estos hombres fueron capturados por el enemigo y nunca regresaron a casa. La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más sangrientos de la historia de la humanidad.
Se estima que murieron alrededor de 8.5 millones de soldados y 6 millones de civiles durante ella. Además, hubo millones de heridos y desplazados. La guerra afectó a muchos países europeos, incluyendo a Alemania, Austria-Hungría, Francia, el Reino Unido, Rusia, Italia y otros. También hubo conflictos en el Medio Oriente, Asia y África. Fue una de las causas principales de la crisis económica y política que afectó a Europa durante las décadas de 1920 y 1930. El Tratado de Versalles, que puso fin a la guerra, impuso duras sanciones económicas a Alemania, lo que contribuyó a la inestabilidad política y social en el país y en toda Europa. Durante el conflicto bélico se utilizaron nuevas armas y tecnologías que causaron enormes daños y cambiaron la forma en que se lleva a cabo la guerra. Algunas de estas armas incluyeron los gases tóxicos, los tanques, los submarinos, las ametralladoras y los aviones. También tuvo un impacto significativo en la cultura y la sociedad de la época. Los soldados que regresaron a casa después de la guerra a menudo sufrían de trastornos emocionales y psicológicos, como el trastorno de estrés postraumático TEPT. La guerra también dio lugar a movimientos políticos y sociales, como el comunismo y el fascismo, que tuvieron un gran impacto en el siglo XX. En cuanto a las armas utilizadas durante la Primera Guerra Mundial, se puede destacar las siguientes. Gas tóxico. El gas tóxico fue una de las armas más terribles utilizadas. El cloro, el gas mostaza y otros gases tóxicos causaron miles de muertes y dejaron a muchos soldados heridos de por vida. Ametralladoras. Las ametralladoras fueron una de las armas más mortales utilizadas en la guerra. Disparaban ráfagas de balas a alta velocidad y podían matar a docenas de soldados en cuestión de segundos. Tanques. Los tanques fueron utilizados por primera vez en la Primera Guerra Mundial. Eran vehículos blindados que podían avanzar sobre terreno difícil y destruir obstáculos como alambre de púas y trincheras. Submarinos. Los submarinos fueron utilizados por primera vez en este enfrentamiento. Podían atacar barcos enemigos sin ser detectados y fueron responsables de hundir muchos barcos mercantes y de guerra. Uno de los aspectos más trágicos de la Primera Guerra Mundial fue la utilización de gases tóxicos. El uso de gases tóxicos comenzó en 1915, cuando los alemanes lanzaron cloro sobre las trincheras francesas. El gas cloro era un gas asfixiante que hacía que las víctimas se ahogaran lentamente y sufrieran lesiones pulmonares graves. Los gases más mortales, como el gas mostaza, también se utilizaron durante la guerra y causaron un gran número de muertes y heridas. El final de la Primera Guerra Mundial llegó en 1918. Cuando los aliados y las potencias centrales firmaron el Tratado de Versalles. El tratado puso fin a la guerra y estableció las condiciones para la paz. El tratado también impuso duras sanciones económicas a Alemania y otras potencias centrales, lo que contribuyó a la inestabilidad política y social en la región. Esta guerra fue un evento trascendental en la historia de nuestro mundo. Tuvo un impacto significativo en la economía, la política y la sociedad de todo el planeta. A lo largo de la guerra hubo muchos secretos y misterios que todavía se debaten hoy en día. A través de la exploración de estos, podemos comprender mejor los eventos que llevaron a esta situación y sus consecuencias a largo plazo de nuestra historia. A pesar de que la Primera Guerra Mundial ha pasado hace más de un siglo, todavía hay mucho que podemos aprender de ella y aplicar a nuestra vida actual. Este acontecimiento también cambió la forma en que la guerra se lleva a cabo. El desarrollo de nuevas tecnologías como los tanques y los aviones permitió una guerra más rápida y destructiva. Además, el Tratado de Versalles estableció las bases para la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos que surgieron en el siglo XX. En conclusión, la Primera Guerra Mundial fue un evento que cambió el curso del mundo. Fue un conflicto masivo que tuvo consecuencias impactantes, incluyendo la pérdida de vidas y la transformación de la sociedad. A través de la exploración de los eventos clave, podemos entender mejor cómo llegamos a la actualidad y cómo podemos evitar conflictos similares en el futuro. Hemos explorado los eventos clave, las personas involucradas, las consecuencias y las lecciones que podemos aprender. Hemos visto cómo este conflicto masivo cambió la historia mundial, afectando a millones de personas en todo el mundo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Siempre estamos abiertos a sus comentarios y sugerencias para futuros temas. No olviden suscribirse y dejarnos un me gusta. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!